Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, compañeros y compañeras, todos los que televidentes que escuchan, eh, pues quiero decirles que mi nombre es Natanael Argueta Gaitán y aquí me he venido a un lugar un poco solo, con mucha paz, con mucho ambiente también. Y quiero decirles que pues un pequeño y breve testimonio y compartir algunos capítulos y versículos de las Sagradas Escrituras. En el 2006, por una novia me iba a suicidar, pero resulta de que Dios hizo una intervención y aquí estoy. Por lo tanto, iba a ser grave. Yo me pensaba casar con esta muchacha, pero me engañó. Bueno, digamos así, de sencillo y de claro, de que eso de que me iba a suicidar, pues terminó, no terminó en muerte, sino que era para glorificar el nombre de Dios. Entonces, eso que iba a ser pérdida, ahora es ganancia. Hablemos un poco de las Sagradas Escrituras para acercarnos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. ¿Se acuerdan ustedes de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo y murió en Jerusalén? Pues el pecado malvado que nos embargaba, que no había forma como borrarlo y que ese pecado había ultrajado tanto a la providencia divina, pues no tuvo otro remedio que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Muchos dicen, ¿y por qué murió Jesús? No necesitaba morir. Pero yo les digo que ese pecado de Adán y Eva que cometieron, esa infracción, esa ruptura, pues cuando ellos pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la gracia de la santidad original. Bueno, cuando pierden la gracia de la santidad original, el estado original lo perdieron, entonces no le queda otro remedio más al Padre que enviar a su Hijo Jesucristo. Y a las pruebas me remito. ¿Por qué la Iglesia Cristiana Católica enseña que hay que adorar a Jesucristo y que Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios también? Vayámonos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 6 y versículo 9. Pero como tarea les puedo dejar que lean todo el capítulo 1 de Hebreos. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Versículo 2. En estos últimos tiempos se nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Versículo 3. Él es resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sigamos lo mejor leyendo, que esto nos deja picados. Versículo 4. Con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Versículo 5. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy. O también yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Versículo 6. Vamos a ver si esto concuerda y responde a lo que la Iglesia Cristiana Católica enseña, que hay que adorar a Jesús, hay que seguirlo a él. Si Dios demanda que los ángeles le adoren a su Hijo Jesucristo, nosotros también tenemos que hacerlo. Esto no es un puro cuento. Versículo 6. Versículo 6. En otro lugar, al presentar a su primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. El primogénito se refiere a Jesucristo. Versículo 7. Y de los ángeles dice, vamos a ver qué dice el Padre de los ángeles. Y de los ángeles dice, hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros. Ve que a los ángeles no les llama hijos. Versículo 8. Pero del Hijo afirma, tu trono, oh Dios, por los siglos
de los siglos. Y también el cetro de tu realeza es cetro de equidad. Aquí viene el versículo 9, en el que a muchos no les gusta, pero la iglesia cristiana católica lo enseña. Hebreos capítulo 1, versículo 9, dice así: amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría entre tus compañeros. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Vamos a decir, hermanos queridos, que esto que nos declama el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1, dice que antiguamente, en el pasado, se nos había hablado por medio de los profetas y la ley, pero hoy, que son estos últimos tiempos, se nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. En el versículo 6 de este capítulo 1 de Hebreos dice: ¿a qué ángel se le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Pues a ninguno. En ese mismo versículo 6 pide el Padre que a su Hijo Jesucristo lo adoren todos los ángeles de Dios. Y en el versículo 9 dice, hablando en base a Jesucristo: amaste la justicia, aborreciste la iniquidad, por eso te ungió Dios, tu Dios. Ahí queda claro que Jesús es Dios y que no es otro. Y la adoración solo se le debe a Dios, y esto no lo podemos dejar pasar de largo. De nuevo, soy cristiano católico, pero no me crean ustedes cuando les diga que soy cristiano católico. Créanme cuando mi vida sea para todos. Yo puedo decir muchas cosas, pero esas muchas cosas serían secundarias. Aquí lo principal, lo primordial, lo primitivo sería Jesucristo. Esto que estoy hablando es más cristocéntrico, o sea que Jesús es el centro de todo esto. No voy a poner otra cosa afuera del Señor que sea el centro, pues no. Si el mandamiento de la Iglesia Cristiana Católica, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Una evidencia que nos interroga, nos urge a corresponderle también a la misma vez. Mañana domingo se estará escuchando este nacimiento de Juan Bautista. No, ahora es el nacimiento de Juan Bautista, y mañana se estará hablando de el envío que hizo Dios de enviar al ángel Gabriel a aquella ciudad remota de Nazaret, aquel lugar pequeño de Nazaret, para anunciarle a la Virgen María que iba a dar a luz un hijo y que iba a ser llamado Hijo del Altísimo. A Jesucristo se refiere. Por eso somos cristocéntricos en esto. Y déjenme decirles que después de este testimonio que yo les he dado, miren lo que se iba a perder. Hoy hemos descubierto algo muy importante para nosotros, de suma importancia, muy vital, muy neurálgico, que nos puede ayudar para crecer espiritualmente. Fíjense, si ustedes me dicen a mí: Natanael, pero dinos tú qué palabras nos dijo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros creamos más en Él. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, el capítulo 11 de San Juan, versículo 25, cuando Marta ya había dado a torcer su brazo y pensó que Lázaro ya estaba muerto, que ya no había más posibilidad de vida, ya llevaba 4 días de muerto Lázaro. Viene Marta y le dice a Jesús, porque como Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sí, ya sé que va a resucitar en el día de los muertos, en el día de la resurrección. Vino Jesús y le dijo en el capítulo 11 de San Juan, versículo 25, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. De nuevo repito, dice Jesús, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por el hecho de creer, vive uno. Entonces, otro dato aquí es: ya Lázaro llevaba 4 días de muerto y podrido en la tumba. Si nosotros podemos recordar que a las 24 horas ya estamos corriendo al cementerio a sepultar el cadáver, porque si no va a empezar a oler mal. Pero entonces,
A menos que se haga curado, se le pongan pastillas, hielo por dentro para que este cuerpo no se descomponga en la totalidad y empiece a oler mal. Pero entonces ahí sí puede durar un montón de horas y días. Pero bueno, lo esencial aquí no sería el muerto, sino que Jesús le devolvió la vida a Lázaro. 4 días de podrido en la tumba, le devolvió la vida y eso nadie lo puede hacer, solo nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que tengan fe en ese que resucitó a Lázaro, en ese mismo que hemos hablado del capítulo 1 de Hebreos, en el que demanda la Sagrada Escritura: amaste la justicia, aborreciste la iniquidad, por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo en medio de tus compañeros. ¿Qué compañeros? ¿Los apóstoles o los ángeles? En medio de los ángeles, porque si el versículo 6 de ese Hebreos 1:6 dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, es que fue ungido entre medio de los ángeles. Ustedes me dirán, no, pero es que fue ungido allá en el río Jordán. No, ese fue para el bautismo. Una cosa que haya sido ungido por el Padre, al que él marcó con su sello, pero otra cosa es que sea lo del bautismo. Una cosa es el bautismo y otra cosa es cuando Jesús fue ungido por el Padre. Podría ser eso una parte acercándose ahí también, pero vamos a decir nosotros que Jesús fue ungido entre medio de los ángeles. Bueno, ¿con qué nos quedamos de esto? Para concluir, vamos a decir que el Señor nos interroga y nos llama a que creamos más en Él, a que le correspondamos nosotros a Él. Podemos hacer un montón de ideas, hablar de un montón de ciencias, pero aquí lo esencial es hablar de Jesucristo y de acercarnos más a Él. Cómo conocerle más y amarlo y servirle, y por ese medio adorarlo más y obtener la vida eterna. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, tengamos fe en Él, no desmayemos, que siempre al término del día oscurece, porque el día tiene que darle paso a la noche para que también el día pues desaparezca por un momento. Y así somos nosotros también, vamos a desaparecer de este planeta, un tiempo estamos aquí, somos materia caduca, somos materia que se corrompe y por eso nos tenemos que estar reproduciendo, porque somos humanos que tenemos una materia que se corrompe. Nos morimos, nacemos, morimos y para ser juzgados al final, pero la meta nuestra es llegar al Padre, obtener la salvación por Él. Déjenme decirles una cosa, vaya. Dios es ternura y amor y salva, pero no hay que olvidar que es justo también. Dios es ternura y amor y salva, pero también es justo. Dios es un padrazo. Dios es un padrazo, pero el diablo es el peor de los padres. Comparen ustedes. Dios nos previene, nos advierte el peligro, para que así nos evitemos el peligro y le podamos seguir a Dios. Pero el diablo no, el diablo le va a poner trabas para que uno peque y caiga, para que uno pierda esa tamaña y grande salvación que Dios nos ofrece. Bueno, los invito a que se queden con una porción de esta palabra que hemos leído hoy. Tengamos esperanza, tengamos fe, pidámosle al Señor pues que nos regale luces nuevas para poder entender estas sagradas escrituras y así podamos crecer y poder dar un mejor testimonio. Pensemos en lo positivo que hay, no en lo negativo, con todas las guerras y todas las cosas que hay, pero las guerras no serán el objetivo mayor, no serán eso de que nos va a apartar del amor de Dios, pues nunca. Yo creo que pues el que está con el Señor, nada le falta. Gloria al Señor, hermanos, y bendiciones, y feliz tarde, feliz noche, y feliz día también.